Bueno, muy buenas tardes. Agradezco y es un gran honor estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, a mí me toca la contraparte de una gran conferencia que ya acaban de dar, que es la parte del ecocardiograma, y pues ya he estado preparándome y traigo ahora sí que a gigantes, no traigo ahora sí que mi experiencia, sino traigo a gigantes aquí conmigo. Vamos a ver lo que es la agenda, vamos a ver algo de historia, requisitos del catéter derecho, indicaciones, que dice la bibliografía, y ya vamos a pasar directamente a lo que nos toca, que es el ecocardiograma. Ya la historia del catéter seguramente ya la vieron, donde Gans y Jeremy Swans en un viaje que tuvo él a la playa dijo: ¿por qué desde 1944 tenemos cateterismo derecho, pero esto solo llega a la aurícula derecha? ¿Por qué no podemos medir directamente a nivel de la vasculatura pulmonar? Y bueno, a él se le ocurrió el catéter flexible, y a Gans se le ocurre ponerle el balón para que pueda flotar. Pero eso sí, ellos dicen, yo lo puedo meter en 35 segundos, 100 continuos. Bueno, la realidad es que tienen que meterlo a la zona 3 de West, y recordando que si está en posición supines aquí abajo, entonces con una radiografía simplemente AP, realmente están equivocados y piensan que están en la posición correcta. Y tienen diferentes situaciones, si no lo digo yo, desde el 2007 tienen muchas complicaciones en la colocación de este cateterismo. Ya bueno, lo colocaron bien, está en la zona 3 y presenta esto. ¿En quiénes van a presentar esto? Mucha variabilidad en cuanto a la ventilación, en pacientes obesos, en pacientes saosos, en pacientes epocosos, y casi no tenemos de esos en la terapia, ¿verdad? Entonces tenemos amplia variabilidad en la ventilación, y si esto lo pone nada más a la máquina que me dé un promedio, estamos haciendo una medición totalmente incorrecta, ya que se debe hacer al final de la expiración. Es decir, los que manejan bien el Swan-Ganz dicen, mejor imprímeme un buen trazo y yo hago la medición y te digo más o menos con un buen promedio cómo vamos. Entonces aquí en el Intensive Care Medicine actualmente lo colocan, como ya mencionó el doctor, en una disfunción severa del ventrículo derecho, e inclusive lo siguen colocando en un CIRA, pero bueno, ya veremos que tiene sus que veres, con una clase de evidencia 2, nivel de evidencia C, y siempre después del ecocardiograma. ¿Qué dice este estudio? Este estudio de aquí del 2016 dice cómo debemos evaluar a los pacientes, y dice, si tiene un CIRA severo, tenemos que empezar con un catéter venoso central, un ecocardiograma, y si sigue severo, como ya dijo bien el doctor, bueno, ahí sí ya entra lo que es el catéter. ¿Qué dice la bibliografía? ¿Por qué hubo tanto problema con esto del catéter? Porque parece que es un gran gold estándar. Primero empezó aquí el doctor Connors, agarró un estudio en 1996, 5,735 pacientes, y dice, estoy encontrando algo muy interesante. Estoy encontrando que incrementa la mortalidad del uso de este catéter. ¿Por qué? Vean cómo la curva a 30 días dice, incrementa el uso del catéter. E inclusive incrementa todos, y probablemente menos en los que tienen falla cardíaca. Pero él dice al final, en la conclusión, necesito estudios aleatorizados prospectivos, lo mismo que está pasando actualmente con el ecocardiograma. No lo podemos evaluar porque necesitamos estudios aleatorizados prospectivos. Entonces vienen aquí en el 2003 este estudio canadiense, con estos señores, 1994 pacientes, ahora sí los aleatorizaron, pusieron dos grupos totalmente equilibrados y dijeron, ¿qué pasa? No pasa nada. Si lo usamos o no, no pasa nada. Y vemos, si lo hacen en análisis multivariado, no pasa nada. Además, metiéndose a las letras pequeñas, ¿ustedes creen que están utilizando aquí ecocardiograma? No, no están utilizando ecocardiograma, estaban evaluándolo versus su capacidad clínica, sus 4 pilares, simplemente con eso, y no estaba pasando absolutamente nada. Lo que sí encontraron ellos es que hay un incremento del embolismo pulmonar, ya sea aéreo, ya sea trombótico, y esto, si lo catapultaban lo que es la cantidad de población que está usando catéter Swan-Ganz en ese momento en los Estados Unidos, estaba incrementando 12,000 pacientes con TEP anualmente, nada despreciable. Entonces dice Lancet, bueno, nosotros vamos a sacar uno que intentemos recuperar al Swan-Ganz, le llamaron Pacman, 1,041 pacientes, nuevamente muy bien aleatorizado, nuevamente tenían los pacientes más o menos el mismo score de severidad o de Apache. En la mortalidad pues no hay ninguna diferencia.
Y también hicieron un análisis multivariado donde tenemos al CIRA y nuevamente no hay diferencia, inclusive en la falla cardíaca descompensada, aquella que le comentan severa, no hay ninguna diferencia, y el grupo control, aquí dicen no hay ninguna diferencia significativamente estadística, pero vemos que nuevamente el grupo control, el que no utiliza, sigue arriba. ¿Por qué es esto? Pues todas las complicaciones que están teniendo. ¿Y por qué no logran pasar para acá? Porque nunca está un verdadero experto del Swan-Ganz al lado del paciente en todo momento. Entonces dijeron los británicos, bueno, ya basta de todo esto. Al principio mandaron un artículo que ya lo mencionaron ampliamente, que es el obituario del Swan-Ganz, que a mí también me parece que es algo fuera de lugar. Dijeron ellos, bueno, vamos a hacer un análisis también multivariado, nuestro estudio. Hicieron esto, nuevamente sacan lo mismo, nada nuevo, pero ellos dijeron, vamos a ver algo diferente. Costo-beneficio del uso del catéter Swan-Ganz, y no hay mejoría. Ustedes lo pueden o no usar y no disminuyen la estancia, no disminuyen el costo que le va a provocar al paciente o a la institución el tenerlo o no. Entonces ellos se atreven a decir, después de toda la revisión de todos los artículos que ya llevamos, dice, no existe evidencia de la ventaja del uso del cateterismo derecho que las nuevas tecnologías como el eco transesofágico nos pueda aportar. Por análisis de costo-efectividad sugiere que el retirar el cateterismo derecho de la práctica del uso rutinario es inclusive beneficioso, y eso lo dijeron los británicos. Entonces dijeron los de Cochrane, bueno, vamos a ver, estudios dijeron, vamos a tratar de hacer lo mismo que hicieron con el PIC. Bueno, vamos a tratar de encontrarle algún beneficio, 3 estudios, 5.686 pacientes, y al final no lo logró. No logró ni siquiera lo del PIC, se quedó en medio, no hay beneficio del uso de esto. Lo que sí, empiezan a salir un montón de estudios, y este es muy representativo porque dicen, estamos cateterizando lo que es la arteria pulmonar y tenemos un pseudoaneurisma. Sí, si bien es una complicación rara, tenemos que la principal es la punción arterial accidental, hay neumotórax y algo que en muchos artículos no están mencionando, ni siquiera en todos estos estudios multivariados. La cantidad de arritmias que se provocan al estar utilizando esto, bueno, tienen que tener un carro de paro al lado. Si van a utilizar este catéter, hay que tener un carro de paro al lado. Bacteremia o sepsis, que esas ya son complicaciones ya tardías. El embolismo pulmonar que habíamos hablado, 0.9%, y la ruptura de la arteria pulmonar como es que es un caso raro. Y entonces cada vez más van a estar viendo esta imagen, esta situación que es donde alguien que puede ser un residente de terapia, un médico adscrito, un cardiólogo o inclusive un ecocardiografista haciendo una ecocardioscopía. No, ni siquiera un ecocardiograma, una ecocardioscopía. ¿Y esto qué implica? Dice aquí el focus, que es un rastreo hemodinámico que no se hace reglado, no confiere más que un comentario en la historia clínica. No tiene que llevar una reglamentación estandarizada, debe servir simplemente para responder preguntas muy prácticas como cuál es la fracción de eyección, el grosor miocárdico, tamaño de la aurícula izquierda, derrame sí o no, calcificación valvular, algún tipo de regurgitación o afección valvular y si hay dilatación del ventrículo derecho. Simplemente así nos puede dar mucha luz de lo que está pasando con nuestros pacientes. Y algo muy importante en lo que voy a hacer mucho hincapié, no implica un coste adicional para el paciente y mucho menos puede estar la institución cobrando este tipo de procedimientos porque es parte de nuestra exploración física, no debe considerarse como un costo extra. Y todos se van a preguntar, ¿cuánto tiempo se requiere para entrenarse en una ecocardioscopía? Muy bien, vamos a ver qué dice, por ejemplo, la Sociedad Europea de Ecocardiografía dice 350 estudios para un nivel básico, dicen, ay canijo. Entonces la revista española dice, vamos a hacer un estudio, vamos a llevar a anestesiólogos, vamos a enseñarlos a utilizar el eco transesofágico en pacientes con alto riesgo quirúrgico. Entonces vieron que en un nivel básico con 3 meses y 250 estudios ya estaban capacitados cuando menos en un nivel básico, y en un nivel avanzado ya hay que completar el nivel básico más 3 meses más incluirlos en casos de cardiopatía avanzadas, es decir, pedirles que vayan al laboratorio de ecocardiografía. ¿Qué dice el maestro Miguel Ángel Acía Fernández, actualmente el mejor ecocardiografista del mundo? Dice, ¿es posible entrenar a no cardiólogos para realizar un ecocardiograma? Él dice, sí es posible, y yo lo encuentro en 3 días de teoría, 60 días de práctica y 150 estudios. Ecocardioscopía, no estamos hablando de ecocardiograma, es algo que ustedes tienen que empezar a hacer, meterse a estos cursos y empezar a ver ecocardioscopías. Aquí les presento el estudio que hicieron con los anestesiólogos, vieron cuál es la variabilidad muy parecida al 10% que tenemos los mismos ecocardiografistas. Entonces hicieron un estudio también el doctor Leopoldo Pérez Islas que dice,
¿Qué pasa con la cardiooncología? La cardiooncología es una nueva área de equipo donde se abren muchas oportunidades de conjuntar varias especialidades y dicen, la oncología no tiene nada que ver con la cardiología y nosotros mucho menos con ellos no tenemos ni idea. ¿Qué pasa si les enseñamos a los oncólogos a utilizar o a realizar ecocardioscopías? Volumen telediastólico, telesistólico, inclusive la FEBI. La FEBI entre ecocardiografistas es del 10% y esto si lo hacemos de manera manual. Si lo hacemos de manera actual con los nuevos programas automatizados se baja hasta el 5%. Y fíjense cómo ellos llegan a tener un 10%, lo mismo que está provocando lo que tenemos los mismos ecocardiografistas, y esto lo hicieron en 4 meses de entrenamiento, simplemente 4 meses de entrenamiento. Las guías, que es uno de los pocos lugares donde tenemos el Swan-Ganz en las guías europeas, dicen, sí se puede utilizar, pero en un taller hemodinámico donde tengan un especialista y siempre después del ecocardiograma solo para corroborar y hacer diagnóstico diferencial, como ya mencionó el doctor. Todo esto empezó desde 1995, dijeron, es posible. Entonces vamos a empezar a utilizarlo en la situación de emergencias. Al principio solo era lo que les estoy comentando, ventrículo izquierdo, movilidad. Dijeron sí lo están logrando obtener mayores datos que lo que tendrían con una simple clínica. Llega este señor que se llama Nagué, que mete un catéter, ni siquiera por Swan-Ganz, un catéter directo al ventrículo izquierdo y voy a medir la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y vio con un procedimiento matemático que con esta fórmula maravillosa puedo calcular de manera muy exacta lo que es la cuña del ventrículo izquierdo. No me estoy viendo al ventrículo derecho y todas las alteraciones que pueden implicar que salga mal una medición desde allá. Me estoy metiendo al ventrículo izquierdo a hacer la medición directamente ahí de su cuña. ¿Y con qué? Con 2 mediciones que los que les gusta el ecocardiograma o la ecocardioscopía son muy simples. Flujo transmitral, Doppler tisular. Velocidad pico de la onda E, velocidad pico de la E'. O es en una relación, conjuntando la E lateral y la E septal, y haciendo esta maravillosa fórmula tenemos la primera fase de lo que es la insuficiencia cardíaca por Forrester. Forrester cuantitativo, no Forrester clínico, no Forrester cualitativo, un Forrester cuantitativo donde la cuña es de 18 y el índice cardíaco es de 2.2. Dicen, ¿ahora cómo voy a sacar el 2.2? Pues simplemente un eje largo paraesternal, medimos lo que es el tracto de salida, el ITB en ese tracto de salida por la frecuencia cardíaca nos sale el gasto cardíaco. Y muy importante, indexar al área de superficie corporal. ¿Por qué? Porque es lo mismo el gasto cardíaco de LeBron James con el gasto cardíaco de alguien muy pequeño, ¿no? Ya tenemos aquí lo que es el gasto cardíaco por Forrester completo, realizado simplemente no invasivo. Entonces él dijo, bueno, vamos a ver otras variables de función diastólica y a ver cuál es la que más correlaciona, y finalmente la que más correlaciona pues es la relación E'. ¿Cómo medimos nosotros los parámetros que da el catéter Swan-Ganz? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Porque si tenemos insuficiencia pulmonar, esto está presente en el 30% de los pacientes. Si tenemos insuficiencia pulmonar, podemos medir la presión media de la arteria pulmonar, la presión telediastólica de la arteria pulmonar. Ok, 30% de los pacientes no es mucho, entonces ¿cómo me vendes utilizar el ecocardiograma? Muy bien, el 97% de las personas sanas tienen regurgitación tricuspidia. ¿Por qué? Por la complejidad de esta válvula que es tricúspide. Entonces, tenemos una regurgitación tricuspide en el 97% de los pacientes, simplemente medimos la velocidad pico y a esto le agregamos la presión inferida de la aurícula derecha. Inferida, entre comillas, porque medimos realmente lo que es la vena cava, cómo se colapsa e inclusive una relación E' del ventrículo derecho. Estamos viendo perfectamente lo que es el ventrículo derecho y aumentándole esos valores a la regurgitación tricuspidia, una PCAP. Ok, ¿y cómo consigo la PCAP a partir de la presión media y la diastólica a partir de esto? Simplemente por fórmulas. 0.61 por más 2 de esto da la presión media y 0.49 da la presión diastólica. Y lo corroboramos. Lo padre del ecocardiograma es que es una cantidad de herramientas cada vez mayor que nos ayuda a ir corroborando los valores. No es solo un valor que nos arroja la máquina y con eso nos casamos, hay que corroborarlo. Y este es un signo de que una parte del signo de 60-60 en la tromboembolia pulmonar que se puede aplicar a la hipertensión pulmonar. Si ustedes miden en el eje corto de grandes vasos, justo aquí un pulsado, y medimos cuánto tiempo tarda en acelerar el flujo, vemos que si tiene menos 60 milisegundos, como este es el caso, tiene un grado de hipertensión pulmonar. No sabemos cuál grado, no sabemos cuál es la causa, pero tiene hipertensión pulmonar y esto es lo normal. Yo me he dado la tarea de medir a todos los pacientes sanos y efectivamente jamás he encontrado un paciente con menos de 60 milisegundos si no tiene hipertensión pulmonar.
muy padre que en el ecocardiograma podemos corroborar todos los valores que vayamos obteniendo. Algo que ya dijo el doctor, no puede evaluar el catéter Swan-Ganz, efectivamente por eco sí lo podemos evaluar, predecir si hay respuesta a líquidos. Simplemente ¿con qué? Con un reto de 250 mililitros, nos ponemos nuevamente en el eje largo paraesternal o en el 5 cámaras o 3 cámaras, evaluamos el ITB, ahí nos quedamos y vemos simplemente cómo va mejorando. Si incrementa más del 10% va a tener una respuesta a líquidos favorable. Simplemente con eso, ahí te puedes quedar y evaluar todo el tiempo que quieras hasta la respuesta. Y tiene una buena área bajo la curva. Vienen nuevas técnicas. Estas nuevas técnicas lo que están haciendo es bajar mucho lo que es la variabilidad interobservador. ¿Como cuál? Como el strain. En el strain, lo que es evaluar simplemente cada uno de los píxeles de la pared, en este caso auricular, vemos la función de la aurícula, que es reservorio, conducto y bomba. Si medimos lo que es el reservorio, podemos evaluar con un área bajo la curva de 86% la cuña directamente medida en la aurícula izquierda, no desde la arteria pulmonar, no, directamente en la aurícula izquierda y sin meter ningún catéter. Y nuevo, este artículo me pareció bastante interesante porque todavía están comparando lo que es el Swan-Ganz con los nuevos métodos. Estos nuevos métodos, como es el vigileo, actualmente se están comparando, ¿adivinen con quién? Con el ecocardiograma, no con el Swan-Ganz. ¿Por qué? Porque se supone que no son invasivos, lo quieren comparar contra algo no invasivo que ha comprobado que es bastante efectivo. Hasta aquí hablé de ecocardioscopía con algunas técnicas nuevas que se irán agregando. Si están comparando, a mí me piden comparar ecocardiograma contra el Swan-Ganz, ahí no veo mucho punto de comparación porque las nuevas técnicas nos hablan de algo morfológico, como ya dijo el doctor previamente. Morfológicamente no hay nada más para evaluarlo a la cabecera del paciente, con nuevas técnicas, con funciones que van a tener en la mano en su bolsillo y, por ejemplo, factores pronósticos como es la fracción de expulsión medida por fracción de expulsión 3D del ventrículo derecho. Entonces vemos desde 1944 el cateterismo derecho y primeramente se buscó evaluar la función de la válvula mitral, luego llegó la gran aportación del doctor Swan y el doctor Ganz con el cateterismo y esto ha ido decayendo. ¿Por qué? Por los nuevos artículos que dicen pues no hay muchas ventajas. Sí, en algunas situaciones muy específicas, como ya comentó el doctor. En cambio, el ecocardiograma desde 1953, con Edler, buscó por modo M la función de la válvula mitral también. Luego Nimura, siempre hay un japonés, en la ecocardiografía siempre va a haber un japonés que se adelanta, viene y utiliza lo que es el modo Doppler, utilizando a Christian Doppler. Luego el padre de todos los ecocardiografistas, que es el Harvey Fechenbaum. Luego este señorón que ni siquiera es cardiólogo, que es un patólogo, que es Francisco Torrent Wasp, que dice, el corazón no es simplemente una bomba, no es simplemente una cámara que se infla y se desinfla, no lo puedes estar evaluando simplemente por presiones. Hay un conjunto de fibras que hacen disfunción, que puedes evaluar y puedes de una manera subclínica evaluar una disfunción. Y actualmente con los nuevos métodos que él provocó, que es el strain, desde Argentina, España o inclusive Chicago, nuevos métodos que lo que están haciendo es disminuir la variabilidad interobservador, que actualmente es lo que más le ponen al ecocardiografista, variabilidad interobservador. Los nuevos métodos automáticos y tridimensionales lo están bajando a menos del 5%. Entonces el Swan-Ganz es el gold estándar, eso no lo vamos a discutir. Tiene taller hemodinámico continuo y PSAP y cuñas continuas en los nuevos equipos. Requiere adiestramiento, requiere de alguien que sepa esto para la correcta interpretación. Tiene muchas complicaciones en su colocación y no ha demostrado superioridad en usarlo o no. El ecocardiograma es de fácil acceso, fácil adiestramiento, como ya vimos, tiene cada vez menos variabilidad interobservador, tiene búsqueda de etiología, inclusive de etiologías que pueden hacer que ya no sirva, búsquedas de variables que alteren el resultado del catéter Swan-Ganz, evaluación anatómica y funcional, pronóstico del paciente y las nuevas técnicas en desarrollo, como inclusive lo que es la evaluación de vórtices de sangre, nos van a dar gastos cardíacos continuos y con mucha exactitud.
Por lo tanto, el catéter Swan-Ganz ha servido como el gold standard para monitorización hemodinámica invasiva. Como primera herramienta fue un gran salto en lo que es la hemodinámica, en la evaluación de la hemodinámica. Los nuevos métodos han utilizado al catéter Swan-Ganz para poder incrementar su exactitud y su precisión, y el ecocardiograma es actualmente el mejor método de monitorización hemodinámica, tanto así que actualmente el laboratorio de ecocardiograma se le llama laboratorio de hemodinámica no invasiva. Es actualmente, por algunos autores, el quinto pilar de la exploración física, y los invito a meterse en todo esto. Y pues nada más.